Era una noche lluviosa y la autopista se encontraba mojada. Un taxista que pasaba por la autopista en la noche vio una joven en la orilla de la carretera. Se detuvo. Luego de hablar con ella, decidió llevarla a la casa. Luego de que ella le solicitara que la llevara hasta su casa, el taxista se extraña, ya que una mujer vestida de novia se encontraba en medio de la carretera. El taxista decide llevarla. Durante el camino, él le pregunta por su nombre. Ella le responde: mi nombre es Natalia. El taxista y Natalia hablaron de varias cosas. Al llegar a la casa de la joven, estaba lloviendo muy fuerte, por lo que el taxista le facilitó un abrigo a la joven y a la vez le decía: no te preocupes, vendré mañana por él y también vendré por el pago, ya que me caíste muy bien. Pues al día siguiente, el taxista fue a la casa de la joven a buscar el abrigo. Al llegar a la casa, llama a la puerta. Abriendo una señora mayor, el taxista le pregunta por Natalia, pero él nota que la señora se pone a llorar, por lo que él le pregunta qué le pasa. De pronto, en la sala, puede alcanzar a ver un cuadro con la misma mujer que él había montado en el carro un día anterior. Él le dice: esa es Natalia, a la que anoche traje hasta aquí, hasta su casa. Pero la mujer le había dicho que ella había muerto unos meses atrás. Natalia tenía todo lo que una mujer quería ser o deseaba ser. Era bella, vivía bien y estaba comprometida con un joven apuesto músico. Luego de una relación de varios años con este músico, decidieron contraer matrimonio. Luego del festejo, Natalia y ahora su esposo viajaban por la autopista de las Américas, en República Dominicana, en dirección al aeropuerto internacional, donde tomarían un avión que los llevaría a su luna de miel. Era una noche un poco lluviosa y la autopista se encontraba muy mojada. De repente un auto se atravesó y el joven músico perdió el control del automóvil, estrellándose contra un muro de contención, siendo el fin de la joven pareja, de la cual solo se recuperó el cuerpo de la joven por pedazos. Un mes después del accidente, empezaron a reportarse testimonios de personas diciendo que cuando llovía se veía una joven vestida de novia vagar por la autopista. Varios hombres aseguraron haber visto, pero no había pruebas, por lo que el caso se cerró. Semanas después, el taxista, que ya hicimos la historia, tuvo la mala suerte de vivir una experiencia que cambió su vida para siempre. Se dice que el taxista no podía dormir, estaba enfermo de los nervios, lo cual él decidió ir y volver a la casa de la señora para comprobar lo que ella decía. La madre le dijo que podría ir al cementerio para comprobar de lo que ella estaba hablando. La madre lo guió hacia la tumba de su hija, encontrando sobre ella el abrigo doblado del hombre, con una nota que decía: gracias, me fue muy útil. Hasta aquí ha sido el video por hoy. Espero que te suscribas al canal, active las notificaciones para que te sigan llegando videos como eso. Vuelvo y te pido que por favor te suscribas al canal para seguir llevándote contenido de calidad, puedas seguir disfrutando. Espero que pases buenas noches. Yo soy Talibán TV. Muchas gracias.